Bueno, hola a todos. La idea para ahora, para este video, es hacer un breve repaso y corrección de el ejercicio opcional que había para entregar, que en este caso era el ejercicio número 16 del TP1, que podía haberles tocado cualquiera de estos dos incisos. Bueno, el ejercicio dice reescribir los programas de los incisos del ejercicio 13 que se indican a continuación, realizando las consistencias que se piden en cada inciso usando un while. El A, verificar que los valores ingresados sean positivos y que KMF sea mayor que KMI respecto al inciso A del ejercicio 13, que era el de los kilometrajes para calcular el rendimiento. Y el inciso G, verificar que N debe ser entero y positivo en el ejercicio G del ejercicio, en el inciso G del ejercicio 13, que decía pedir al usuario un número natural n y calcule la sumatoria de los números naturales pares desde 0 hasta n y la productoria de los impares desde 1 hasta n. Y bueno, obviamente mostrar ambos resultados. Las consistencias que se pedían realizar en cada uno de estos casos, ya sea que los valores sean positivos y que KMF sea mayor que KMI y que N sea entero y positivo, estaban relacionadas con el ejercicio anterior, que es el ejercicio número 15, que nos dice escribir el programa que contiene errores en el editor de Scilab, y el programa es este. Si nos fijamos, ingresamos un número con el input. Acá tenemos un doble igual, que este debería ser un solo igual. Recuerden que el doble igual es para la comparación, el igual una sola vez es para la asignación. Y nos dice el cartel ingrese un valor positivo. Bueno, a continuación tenemos un while. Mientras num sea mayor que 0, es decir, mientras sea positivo, lo pedimos nuevamente con el cartel el valor debe ser positivo. Es decir, mientras es positivo, lo seguimos pidiendo. En este caso, este es uno de los errores lógicos que tenemos que corregir, ¿sí? Si nos fijamos en el inciso A, ejecutarlo y corregir los errores. En este caso hay errores lógicos. Este es un error lógico. Si ejecutamos el programa anda, pero no hace lo que debería estar haciendo. En este caso, el error es justamente que acá esto debería ser menor o menor o igual, ¿sí? De modo que el primer cartel nos dice ingrese un valor positivo, y el while lo que hace es que mientras el valor no sea positivo, nos lo va a seguir pidiendo. De modo que cuando salimos del while, sabemos que ese número ingresado es efectivamente positivo. Este ejercicio 15 lo tenían que copiar y pegar en el editor, ejecutarlo y corregirlo. Además, obviamente, podían hacer el diagrama de flujo. El diagrama de flujo de este ejercicio es prácticamente lo que les estoy mostrando acá. Pedimos un número con una cierta condición. En este caso, esa condición es que sea un número positivo. Luego preguntamos si el número es inválido. En este caso, que el número sea inválido sería que sea menor que 0, para que no cumpla con la condición que le pedimos. Y si no es inválido, y si es inválido, lo volvemos a pedir. Entonces, mientras está mal, lo seguimos pidiendo una y otra vez hasta que finalmente es válido, es decir, que está bien el valor, es decir, que no es inválido. Entonces ahí salimos por el otro lado, es decir, no entramos, dejamos de entrar al while, y lo que tenemos garantizado es que el número está validado, y ahí podemos seguir haciendo los cálculos que tengamos que hacer con la certeza de que ese número está correctamente ingresado. En este caso del ejercicio 15,
para cuando salimos del while, tenemos la certeza de que el número num es positivo, siempre y cuando corrijamos acá, ¿no es cierto? Entonces sabemos que es positivo sin importar si lo ingresaron bien de una o si lo tuvieron que ingresar 10 veces hasta que ingresan un número positivo o las veces que sea necesario. Así que bueno, esa sería la consistencia que se pide hacer en el ejercicio 16. Ahora vamos a ver los distintos programas, vamos viendo algunos de los ejercicios entregados y vamos a ver qué es lo que cumple, qué es lo que no, como para más o menos tener una idea de por qué se debe hacer de una determinada manera o por qué es mejor hacerlo de una determinada manera y qué inconvenientes tienen hacerlo de otra. Arrancamos con el ejercicio, el inciso G, en el que teníamos que pedir al usuario un número natural n, verificando que ese número n sea entero y positivo, y calcular la sumatoria de los números naturales pares desde 0 hasta n y la productoria de los impares desde 1 hasta n, y obviamente mostrar ambos resultados. Arrancamos con este porque por ahí es el que más fácil resultó, parece, o por lo menos el que mejor se entendió. Acá tenemos algunos de los que están bien. En este caso, bueno, tenemos, respetando lo que vimos en el ejercicio 15, un input donde pedimos el número con las condiciones dadas, ¿sí? Que sea entero y positivo. Entonces, mientras el número ingresado n no sea válido, mientras sea inválido, lo volvemos a pedir nuevamente. Y que no sea válido significa que no se cumpla la condición que nosotros estamos pretendiendo. Nosotros pretendemos que sea entero y que sea positivo. Y para que sea inválido, con que una de esas dos condiciones no se cumpla, ya está. Si es menor que 0 o si es un número que no es entero, ya está. No se cumple la condición que nosotros le estamos pidiendo, que sea ambas cosas, y lo tenemos que pedir nuevamente. Por ejemplo, si ingresamos menos 1 es entero, pero no es positivo. Se cumple esta condición, así que lo vuelve a pedir. Lo mismo si ingresamos 2.2. 2.2 no cumple con la condición de que sea negativo, pero sí cumple con esta condición de que nos da resto distinto de 0, es decir, que no va a ser entero. Esta condición de acá funciona porque, si recuerdan la función módulo, lo que hacía era darnos el resto de la división entera. Vamos a hacer algunas cositas acá en la consola. ¿Se acuerdan el ejercicio 5 del TP1? Tenían para probar estas cosas. Bueno, módulo de, por ejemplo, 22,4. Entonces, ¿qué hacemos de esta forma? Nos da resto igual a 2, porque hacemos 20 dividido 4, nos da 5, pero nos queda de resto 2, porque hace la división entera. Por más que parezca anti-intuitivo, esto también funciona con números decimales.Nosotros podemos pedirle el resto de la división entera dividiendo un número con decimales. En este caso nos queda el resto 2,5, ¿sí? Porque tenemos esto dividido 4 nos da 5, 5 por 4 20, el 20 al 22,5 nos da 2,5, ¿sí? Más o menos eso es lo que hacíamos cuando hacíamos las cuentas a mano. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cualquier número lo puedo dividir por 1 y me va a dar como resto justamente la parte decimal. Así que si me da una parte decimal distinta de 0, significa que no es entero.
Así que bueno, esta estructura del while estaría respetando este diagrama de flujo de que pedimos un número con cierta condición. Esa cierta condición es una condición compuesta, que el número sea positivo y mayor que que sea positivo y entero. Entonces, mientras ese número no cumpla con esa condición, lo seguimos pidiendo. Y que no cumpla con esa condición significa poner la contraria. ¿Sí? Así que entonces, cuando finalmente salimos de acá, sabemos que ese número, en este caso n, va a ser entero y positivo. Y a partir de ahí trabajamos como en el ejercicio como en el ejercicio 13. En el caso del ejercicio 13, bueno, acá habría que ver, tenemos dos opciones. Podemos recorrerlo con un for para la productoria, que va recorriendo los impares, y un for para la sumatoria, que va recorriendo los pares. O podemos, a ver si por acá hay alguno, podemos recorrer todos los números naturales y para cada uno de esos números naturales nos fijamos si es par, hacemos la sumatoria, y si es impar, hacemos la productoria. ¿Sí? Entonces de esa forma podemos ir haciendo el ejercicio y esto estaría bien. ¿Sí? Hacemos el ingreso de n, reemplazamos el n igual a input, ingrese un número entero y positivo, lo reemplazamos por eso mismo más el while. ¿Sí? Entonces ese paquete es el que hace la consistencia. Bueno, acá, claro, acá surgió un poquito la confusión porque ingresa el número natural, no lo chequea. Fíjense que acá no está el while chequeando si n no cumple esa condición, y sí lo que hizo acá es reemplazar los for por un while. Esto por ahí por una mala interpretación del enunciado, porque acá se pide, está aclarado entre paréntesis, usando el while. Entonces, como no usó el while para hacer la consistencia y le hizo caso a lo que dice entre paréntesis, entonces reemplazó el for por un while. Obviamente no es lo que se estaba pidiendo. Así que este programa en definitiva funciona de la misma manera que el del ejercicio 13. ¿Sí? El 13G. Si yo lo ejecuto, puedo ponerle acá cualquier número n y sigue de largo y va a trabajar con ese número n. En este caso en particular, ahora yo me voy dando cuenta también de que si acá este n en vez de ser 5 fuese 5.2, y el programa va a funcionar igual, porque no va a entrar en los cálculos. A ver, vamos, si n es 5.2, esto va a tomar el valor de i igual a 0, después va a sumarle 2, va a ser i igual a 2, después va a ser i igual a 4, y finalmente sale. Si hubiese sido 5 o 5.2 es lo mismo. Lo mismo para este otro while. Hubiese tomado el valor de 1, 3 y 5 y bueno, hubiese sido lo mismo. Pero bueno, la idea era justamente chequear ese número n. Bueno, acá hay un poquito de mezcla en el sentido que no está chequeando correctamente lo que se pide, porque pide el número n y después, mientras el número sea mayor que 0 y sea entero, es decir, mientras el número es correcto, mientras es válido el número, va haciendo esta suma y la productoria de acuerdo a lo que hacía antes, y luego pide otro número
y así sucesivamente. Es decir, acá lo que se está haciendo es cambiando el problema, porque va a ser distintas sumatorias y productorias hasta que ingresamos un número que no sea válido. Esto, si lo ejecutamos, el programa se llama sumatoria numnat3. Ingresamos un número, por ejemplo 5, y me da la sumatoria de números pares es 6, la sumatoria de números, la productoria de números impares es 15, ¿sí? 1 por 3 por 5, y este sería 0 más 2 más 4. Y ya me está pidiendo otro número en vez de terminar. Entonces, si yo le pongo 6, me da la misma productoria, pero me cambia la sumatoria, ¿sí? Porque acá tengo 2 más 4 más 6. Y así. Es decir, mientras yo le siga poniendo números válidos, el programa va a seguir andando. Y la forma de salir de este programa es ingresando un número que no sea válido. Por ejemplo, en este caso, le pongo menos 5. Entonces ahí salimos del programa. No es que necesariamente esté mal el planteo de este problema, pero este problema no responde a lo que se pidió. Y eso es algo que siempre tienen que tratar de hacer. Cuando nosotros les damos algún enunciado, tienen que tratar de cumplir con ese enunciado y no hacer un programa que ande bien pero que resuelva otro problema distinto, ¿sí? Entonces, relean los enunciados y consulten cuando sea necesario. Obviamente esta es una entrega opcional, está perfecto que ustedes prueben y hagan lo que les salga y bueno, y después lo corregimos. Justamente esa es la gracia. Pero en el caso de un examen o una entrega obligatoria, consúltenlo. En el examen pueden hacer consultas de enunciado, así que no se hagan problema, más que nada para saber si lo que están interpretando está bien o no. Entonces, bueno, pasamos a esta otra versión. Acá lo que tenemos es que mientras n sea menor o igual que 0, no estaría chequeando si n es entero o no. Y después, cuando venimos acá, tenemos dos opciones. O se hace la sumatoria o se hace la productoria, porque fíjense que esto está sujeto al if. Entonces, si n es par, va a ser la sumatoria. De lo contrario, si n es impar, va a ser la productoria, ¿sí? Cosa que, de nuevo, no es lo que se pedía. Si vamos de nuevo al enunciado, calcule la sumatoria de los números naturales pares desde 0 hasta n y la productoria de los impares desde 1 hasta n, ¿sí? No dice que se calculen las sumatorias o productorias dependiendo de si n es par o impar, sino que los elementos, si son pares los usamos para una cosa y si son impares los usamos para la otra, pero en todos los casos tengo que hacer tanto la sumatoria como la productoria. Acá tenemos otro más en el que, bueno, acá se chequea con un if y claro, si el número no es entero y positivo, pone un cartel, y si no, hace todo lo que tiene que hacer. Y bueno, y por el tema del paréntesis en el enunciado, cambió el for por el while. Pero bueno, no era la idea. Por ahí, qué sé yo, tal vez debería haber aclarado que la consistencia pedida acá en el ejercicio 16 tiene que ver con el ejercicio anterior, que era el 15, ¿sí? Esta es la forma más adecuada de hacer la consistencia, porque nos garantiza el ingreso del número que nosotros realmente necesitamos. Hasta que no tenemos ese número que nosotros le pedimos, no avanza el programa.
si nosotros hacemos el chequeo con un if, lo que va a ocurrir es que va a tener salidas del programa en las que no hace nada. Yo acá ejecuto el programa y el programa puede terminar diciendo el número no es entero y positivo y chau, se fue, se acabó el programa. De la otra forma, haciendo la consistencia con el while, nosotros garantizamos la correcta ejecución del programa, por más que el ingreso de datos haya que repetirlo las veces que sea necesario. ¿Sí? Entonces esa es la idea en cuanto a la consistencia con el while, que en este ejercicio dentro de todo se entendió bastante bien. En el caso del inciso A, por ahí yo no sé si estaba menos claro, pero hubieron algunos inconvenientes más. En el caso del inciso A, tenemos que para un cierto viaje hay que ingresar los kilómetros iniciales, los kilómetros finales, el consumo de combustible, y bueno, si el KMF es mayor que el KMI, mostrar el rendimiento. ¿Sí? Acá en el ejercicio 13 lo hacíamos con un if, porque claramente nos dice si pasa esto. Además el enunciado del 13 nos decía que no iba a hacer falta usar el while. Pero en el caso del 16 nos dice que verifiquemos que los valores ingresados sean positivos. Es decir, que KMI, KMF y COMB tienen que ser positivos. Y además que KMF sea mayor que KMI. Es decir, nuestras consistencias tienen que ver con eso. La forma de encararlo, y bueno, obviamente no hay una única forma de encararlo, eso normalmente siempre se los digo, hoy no se los había dicho todavía, pero generalmente no hay una única forma de encararlo, pero una que a mí me parece bastante adecuada es esta. Empezamos el programa, pedimos uno de los valores, en este caso KMI, y chequeamos. Si el KMI es menor que 0 o igual a 0, lo pedimos de nuevo, tantas veces como sea necesario para asegurarnos que cuando salimos de acá, KMI está bien, porque por algo salimos. Entonces tenemos que pedir KMF y de nuevo chequeamos la condición que necesitamos para KMF, que acá tenemos dos condiciones. KMF tiene que ser mayor que 0 y además tiene que ser mayor que KMI. Pero KMI ya era mayor que 0, entonces podemos simplificar la condición y simplemente chequear esta, que KMF sea mayor que KMI. Entonces, mientras KMF sea menor o igual que KMI, lo seguimos pidiendo, de modo que cuando salimos de este lazo, de este while, sabemos que KMF es mayor que KMI. Así que KMF está bien. Y repetimos lo mismo para el combustible. Si el combustible es menor o igual que 0, lo seguimos pidiendo hasta que de repente ingresa algún valor que sea mayor que 0 y entonces el combustible está bien. Hacemos la cuenta que tengamos que hacer para el rendimiento, mostramos el rendimiento y terminamos. ¿Sí? Esta me parece la mejor forma de encararlo. Así que bueno, vamos a los programas. En este caso es más o menos lo que se hizo. Acá se ingresó KMI, se ingresó KMF, COMB y luego se chequea el KMI, luego el KMF y luego el combustible. Y cuando salimos de acá, cuando salimos de este último while, no necesito ya chequear nada más, porque como fui saliendo de esos while, yo ya sé que cada uno de esos valores está bien. Así que yo acá estoy en condiciones de hacer la cuenta a ojos cerrados, porque ya fui chequeando las condiciones. Y finalmente muestro el rendimiento.
Bueno, esto a mí se me pasó cuando hice la primera revisión, pero tiene una cosa que es un poquito incómodo, que no está mal, pero que es un poquito incómodo eh, al momento de ejecutarlo. Ejecutamos el rendimiento 6, que es el programita que vimos recién. Ingrese la cantidad de kilómetros al iniciar el viaje. Supongamos que ponemos -5. Al finalizar el viaje le pongo -6. Y la cantidad de litros, bueno, la cantidad de litros le pongo 9. Y después que pedí los tres valores, recién ahora me dice que KMI debe ser positivo. Entonces ahora recién le pongo un valor positivo. Y recién ahora me dice que KMF tiene que ser mayor que KMI. Entonces fíjense que la secuencia en la que me pide los datos no es del todo la más lógica. Porque me pide los tres datos y después me hace volver al primer dato. ¿Sí? Me pidió KMI, KMF, el combustible y después volvemos al KMI. Y después al KMF. Bueno, me sale ahí medio mal el texto, pero en cambio, ¿eso por qué ocurrió? Porque tenemos estos tres valores pedidos en las tres primeras líneas. En cambio, en este segundo ejercicio, en este segundo programa, tenemos el KMI y el chequeo del KMI, el KMF y el chequeo del KMF, el combustible y el chequeo del combustible. Entonces esta ejecución del programa de rendimiento auto 6 va a ser un poco más fluida, un poco más natural. Entonces bueno, acá me pide el cuenta kilómetros inicial, le pongo -5, me reta, me dice que no puede ser negativo, así que ahí, ahora sí le pongo un valor distinto y un valor positivo y pasamos entonces al KMF. Le pongo, qué sé yo, -8, me vuelve a retar, me dice que tiene que ser mayor que el inicial, así que bueno, le pongo 15 y recién ahora vamos al combustible. Y bueno, si le pongo un valor negativo, ahora me lo sigue pidiendo, igual que pasaba antes. Y finalmente le pongo un valor positivo y me arroja el resultado. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos, este segundo programa tiene una ejecución un poco más cómoda que la del primero. Ambos están bien, insisto, los dos están bien. Especialmente en un examen, si les toca hacer algo similar a esto, no es nada que les vaya a descontar, pero siempre es mejor que el programa sea entendible y que sea cómodo de usar. Bueno, entonces vamos a otro programa. Acá, en este caso, tenemos el ingreso de KMI y KMF y después hacemos los dos chequeos. Si alguno de los dos está mal, volvemos a pedir los dos. Entonces, este es el rendimiento 1. ¿Y qué ocurre? Me pide el valor inicial y le pongo, qué sé yo, -5. Me pide el valor final, el KMF, y le pongo 10. ¿Sí? Entonces, -5 no es válido, pero 10 sí es válido. Sin embargo, me reta y me dice ambos deben ser positivos. Vuelve a ingresar. Me vuelve a pedir el valor inicial. Bueno, le pongo 8, pero me vuelve a pedir el valor final también, siendo que el valor final ya estaba bien. ¿Se entiende? Y de hecho, bueno, no vaya a ser que le ponga un valor negativo, porque ahora de nuevo me pone el cartel de que está mal, que bueno, sale medio feo, pero porque estoy agrandando y achicando la consola.
Pero bueno, ahora tengo que empezar a volver a poner el valor inicial, que yo ya lo había puesto bien, había puesto 8. Entonces ahora vuelvo a poner el valor inicial y vuelvo a poner el valor final. Entonces ahora puse 5, puse 15 y ahora sí puedo ingresar el combustible. Que el combustible en este caso no me lo chequea. Así que le podría poner menos 6 y me da un rendimiento negativo, porque como no chequeó que este sea positivo, entonces pasó y la cuenta la hizo. ¿Sí? Entonces ese tampoco sería un inconveniente, tampoco sería algo que descuente ni mucho menos, pero es incómodo. Lo que sí está mal es que presten atención a esto. Si yo lo ejecuto, vamos a borrar la consola, lo ejecuto nuevamente y me pide el valor inicial del cuenta kilómetros, le pongo 5, el valor final del cuenta kilómetros le pongo menos 8, ambos deben ser positivos, vuelva a ingresarlos. Bueno, yo podría ponerle menos 5 y menos 4 y ambos deben ser positivos, vuelve a ingresarlos. Bien, le pongo 5 y le pongo 1. Bien, pasamos y me dice su estado final debe ser mayor que su estado inicial, vuelva a ingresar. Es decir, si vamos al código del programa, estamos acá. Este es el cartel que me acaba de mostrar, ¿sí? El de la línea 10. Su estado final debe ser mayor que su estado inicial, vuelva a ingresar. ¿Sí? Es el mismo cartel, es ese lo que me está diciendo. Bueno, vuelvo a la consola, entonces yo ahora digo, bueno, le voy a ingresar el estado inicial del cuenta kilómetros, le pongo menos 8. El estado final del cuenta kilómetros le pongo menos 5. KMF es menos 5, KMI es menos 8. ¿Menos 5 es menor que menos 8? No. Así que pasa. ¿Sí? Y ahora le pongo el combustible gastado, supongamos 10 litros. ¿Y qué pasó? Le puse esto, valores negativos, y lo resolvió igual. ¿Sí? Cosa que no debería haber hecho. ¿Se ve? Porque KMF tenía que ser mayor que 0 y KMI también. Entonces, ese es el problema de separar estos chequeos en dos whiles distintos. Porque en el while de la línea 4 yo puedo asegurar de que los dos valores sean negativos cuando yo llego a la línea 9. ¿Sí? Ambos valores van a ser positivos porque por algo puedo salir de este while. Pero una vez que yo entro a este otro while, lo que yo estoy chequeando es esta otra condición. Y lo que yo garantizo cuando salgo de este while es que se cumple esta condición de la línea 9. Pero no necesariamente se van a cumplir las condiciones que yo tenía de antes. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Yo, en todo caso, lo que puedo hacer es un while para el KMI y otro while para el KMF, como estaba en los programas anteriores. ¿Sí? Porque acá le estoy dando la posibilidad al usuario de que vuelva a ingresar nuevamente los valores, y como yo voy chequeando las condiciones de a una por vez, lo que yo voy a garantizar es que la última condición se cumple. Las otras puede que sí o puede que no. Bueno, este inconveniente se dio en varios programas. Bueno, acá chequea, si vamos a este otro programa, chequea primero, ingresa los tres valores, chequea primero que KMF sea mayor que KMI,
O sea que mientras KMF sea menor que KMI me lo va a seguir pidiendo. Es decir, yo acá sabemos que KMF es mayor o igual que KMI, porque por algo salimos del while. Pero no sabemos si son positivos o no. Entonces acá entramos al otro while, sabiendo que KMF, chequeando si KMF es positivo. Entonces cuando salimos de este while, lo que sabemos es que KMF es mayor o igual que 0. Pero ya no es necesariamente mayor que KMI. Y luego acá pasamos a lo mismo. Acá vamos a saber que KMI es mayor o igual que 0. Y como no chequeamos, no volvemos a ingresar KMF, este KMF que antes sabíamos que era mayor o igual que 0, va a seguir siendo mayor o igual que 0. Entonces, eso no va a cambiar porque no modificamos la variable KMF. Acá en la línea 14 sabíamos que era mayor que 0 y desde la línea, en la línea 13 sabíamos que era mayor o igual que 0 y hasta la línea 17 no hay nada que diga lo contrario. ¿Sí? No, en todo este tramo no modificamos KMF. Así que estas dos condiciones se cumplen. En definitiva, cuando llegamos acá, lo que chequeamos es que com es mayor o igual que 0 y también se cumplen estas otras dos, pero nada más. Entonces pueden ser todas mayores que 0, pero nada nos dice que KMF sea mayor que KMI. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo, por si no me creen. AutoEg 16.1, ¿sí? la función que tenemos acá. Ingrese el cuenta kilómetros en el punto de partida. Supongamos que le ponemos a ver, vamos a ponerle 100. En el punto de destino le ponemos 10. El combustible le ponemos menos 10. Bueno, acá me dice ingrese el estado del cuenta kilómetros en el punto de destino. ¿Por qué? Porque estamos acá. KMF era 10. 10 es menor que 100. Así que entramos acá a la línea 7. Y supongamos que el KMF entonces le ponemos 200. Cantidad de litros. Bueno, acá en realidad le erré para hacer la prueba que yo quería. Así que bueno, me quedó 200, el KMF en 200, el KMI en 100 y en 5 los litros. Así que me quedó 20 kilómetros por litro. Vamos a ejecutarlo nuevamente. El kilometraje en el punto de partida le podemos poner menos 10 o menos 100. En el punto de destino le pongo menos 200. El combustible vamos a ponerle 10. El kilometraje en el punto de destino, ¿por qué me lo pide? Porque bueno, KMI es menos 100, KMF es menos 200. Menos 200 es menor que menos 100, así que entramos acá a la línea 7. Así que bueno, acá le vamos a poner, ¿qué le podemos poner? Y le podemos poner menos 50. Ahora KMF es menos 50. Menos 50 no es menor que menos 100, así que de acá salimos. Pero
entramos acá en este while, el while de la línea 10. KMF nos lo pide, qué sé yo, pongámosle 100. Ahí está todo bien, pero ¿qué pasa? El KMI nos dice que tiene que ser mayor que 0, como era menos 100. Menos 100 es menor que 0. No sé si por ahí capaz dije algún número mal, pero bueno, después en todo caso lo chequeo. Menos 100 es menor que 0, así que me lo vuelve a pedir en la línea 15. Y acá le puedo poner, por ejemplo, 200. Entonces el rendimiento es menos 10 kilómetros por litro. ¿Sí? Se me ve bastante mal por una cuestión de cómo la tengo a la consola, pero me dice que es menos 10 kilómetros por litro porque tengo KMF vale 100, KMI vale 200, la resta me da menos 100 y cuando lo divido por 10 me da menos 10 kilómetros por litro. Bueno, acá tenemos otro programa donde ingresamos los valores de KMI y KMF, el combustible, hacemos la diferencia y después chequeamos solamente con un if, ¿sí? No con un while. De nuevo, esto puede andar, pero no es lo que se estaba pidiendo. Recién veo que acá hay un beep, no lo había visto. Bueno, de forma muy similar en este otro ejercicio tenemos el if para chequear que los valores son positivos. Después tenemos para chequear que KMI sea menor que KMF. Si todo eso se cumple, hacemos la cuenta. Y si no, acá ojo porque esto es un error conceptual, el else no evalúa condiciones, no lleva condición, el else, no hay forma de que lo evalúe. Entonces, bueno, de lo contrario nos dice que el auto no se movió. Y si no, nos dice valor negativo. Que, de nuevo, no es lo que se pedía en el ejercicio. En este otro tenemos los 3 ingresos y después chequeamos A, chequeamos B. Esta condición A es el valor inicial, que tiene que ser positivo, esto está perfecto. Chequeamos primero la condición, el KMI, esto sería el KMI. Después chequeamos el KMF, pero después faltó chequear el combustible. El combustible podría ser negativo y el programa no lo detecta. En este caso, la condición podría ser directamente B menor que A, por lo que les había mencionado antes. Como A ya sabemos que es mayor que 0, si vamos a salir de este while cuando B sea mayor que A, ya sabemos que B va a ser mayor que 0 también. Bueno, acá solamente chequea que el KMF sea mayor que el KMI. Pero nada más, no chequea si son negativos o no. Ingresa los 3 valores y claro, acá igual que en los otros casos los chequea todos juntos, cosa que es bastante incómoda. Si le pifiamos en un valor, tenemos que reingresar todos de nuevo
Imagínense si estos fuesen 10 valores distintos y le erramos cuando ingresamos el último y por culpa de ese último tenemos que ingresar los 10 de nuevo. Sí, termina siendo bastante incómodo. Acá tenemos algo parecido, ingresamos los 3 valores primero y tenemos, mientras KMI sea menor que 0 o KMF sea menor que 0, hacemos este chequeo. Bueno, acá tenemos una cuestión particular. Mientras el KMI sea negativo o el KMF sea negativo, vamos a entrar al while. ¿Sí? Si el KMI es negativo, entonces pedimos el KMI de nuevo. Y si el KMF es negativo, pedimos el KMF nuevamente. Pero acá hay un problema, porque este if de acá, de la línea 8, para verificar el KMF, está dentro del if de la línea 6. Es decir, que si no entramos al if de la línea 6, jamás vamos a chequear el if de la línea 8. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros ingresamos un KMI negativo, bueno, nos lo va a pedir de nuevo. Ahora, si ingresamos un KMI positivo, pero un KMF negativo, por ejemplo, KMI igual a 2, KMF igual a menos 2, esta condición se cumple porque si bien esta es falsa, esta es verdadera, la de la derecha. Falsa o verdadera me da verdadero, así que entramos al while. Esta condición del if me da falsa porque 2 no es menor que 0, entonces termina. Pero ¿qué pasa? Termina el if. Vamos nuevamente a la línea 5. En la línea 5, esta condición que era verdadera antes sigue siendo verdadera, así que volvemos a entrar. Esta condición del if sigue siendo falsa porque el KMI no cambió, así que nos quedamos en un ciclo infinito. Nos quedamos en un ciclo infinito si ingresamos valores como estos. Probablemente quien hizo este programa lo probó con otros valores. Capaz que probó con KMI negativo, entonces le anduvo bien, porque si KMI es negativo, entra a este if, pide el nuevo KMI, chequea si el KMF es negativo y si es negativo nos lo vuelve a pedir. Pero hay que tener cuidado con eso. Cuando tenemos distintas posibilidades, cada una de esas posibilidades la tenemos que chequear. Vamos a reproducirlo a este programa. El programa se llama Viaje 7. Ingrese los kilómetros iniciales. Bueno, vamos a poner menos 2 y 2. Ingresamos estos dos valores. Y ahora estamos línea 4, ingresamos el combustible. ¿Qué sé yo? 5. Ingrese el valor positivo. Acá le erré. Era positivo y negativo. Yo puse negativo y positivo. Bueno. 5. Vamos de nuevo. Le pifié al momento de ingresar los valores. Era primero positivo y después negativo. Los kilómetros iniciales vamos a ponerle 2. En los finales le ponemos menos 2. El combustible le ponemos 5. Y fíjense que ahí me quedó el cursor. Me quedó pensando porque justamente está clavada en un ciclo infinito.
si acá hubiese un cartelito que diga algo, cualquier cosa, nos lo mostraría indefinidamente. Viaje 7, 2 menos 2, 5, ¿sí? Entonces ahí se nota más claramente que estamos en un ciclo infinito. Acá tenemos otro programa. Este está bueno, está muy prolijo. Tiene encabezado y todo. Esto la verdad que está muy bueno. Pero tiene el problema que tenían los otros ejercicios. Bueno, ingresamos los tres valores inicialmente. Chequeamos las condiciones si son negativos. Y después chequeamos esta otra para ver si uno es mayor que el otro. Entonces acá de nuevo tenemos lo mismo que antes. Al separar en dos podemos tener problemas. Que en este caso no del todo, porque como en este segundo while solamente ingresamos KMF. A ver. Acá tenemos un temita con la condición del while. Pero suponiendo que esa condición del while está bien, acá el asunto es que esta condición debería ser con una O. Porque cualquiera de los dos que sea negativo, tenemos que pedir de nuevo. Si le ponemos una I, para pedir nuevamente los datos, tienen que ser los dos negativos. Es decir, que si tenemos 1 y 1, no nos vuelve a pedir los datos, ¿sí? Entonces cuidado con eso. A ver, vamos a ilustrar lo que les dije con una ejecución de prueba. Esto es E16A8. Me pone el encabezado que está buenísimo. Ingrese el valor del cuentakilómetros inicial. Bueno, vamos a ponerle menos 5. El valor final, les pongo 5. Y ya me está pidiendo la cantidad de combustible necesaria. Ah, está bien, porque está en la línea 8. Así que vamos a ponerle 10. No sé si lo tipié. ¿Estoy en la consola o no estoy en la consola? Bueno, no sé si estoy escribiendo ahí. Bueno, voy a ejecutarlo de nuevo porque no veo dónde estoy escribiendo. Va de nuevo. El cuentakilómetros inicial le pongo menos 5, el final le pongo 5, el combustible le pongo 10. Y el rendimiento es 1 kilómetro por litro. ¿Sí? ¿Qué pasó? Le puse menos 5 y no me lo volvió a pedir. ¿Por qué? Porque acá, para que me vuelva a pedir los datos, tiene que ser el KMI negativo y el KMF negativo también. ¿Sí? Entonces ese es un inconveniente. Bueno. Este en principio parece que está bien. Tenemos el KMI. Chequeamos el KMI con la consistencia. Hacemos la consistencia para el KMF. Volvemos a hacer la consistencia para el KMF menor que el KMI. Es decir,
acá estamos asegurando que KMF sea mayor que 0. Y acá estamos asegurando que KMF sea mayor que KMI, que a su vez es mayor que 0. Es decir, este paso de acá está de más. Porque yo puedo ingresar, por ejemplo, un KMI igual a 10, después ingreso un KMI igual a 5, entonces esta condición zafa y sale de acá, o sea, cumple esta condición, perdón, al contrario, no cumple esta condición, entonces sigue, y recién acá lo captura al KMF menor que el KMI. Entonces este while de acá lo podríamos sacar. Y después pasamos a chequear el combustible. Pero no solamente eso, sino que después que ya tenemos todos los datos con la consistencia, después chequeamos si KMF es mayor que KMI. Esta condición de acá no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si salimos de este while, es que justamente se da esta condición de acá del if. El if de la línea 20 se cumple en forma automática porque salimos de acá de este while. Hay un solo caso que es el caso del igual, porque si KMF fuese igual que KMI, sale del while pero no entra al if. Bueno, eso es un detalle totalmente menor. Si el while fuese este, entonces sí o sí se cumple esta condición y no tiene sentido. Y este creo que es el último de los que separé para mirar. Entonces chequeamos, ingresamos los valores KMI, KMF y combustible. Mientras que el combustible sea igual a 0, sí, esto no sé por qué puso igual a 0, porque en realidad no tiene que ser distinto de 0 nada más. El combustible tiene que ser positivo. Bueno, al margen, esta condición matemáticamente tiene que ser así porque justamente el combustible está dividiendo, pero además debería ser positivo. Bueno, la cuestión es que chequeamos el combustible y después hacemos la cuenta. Acá calculamos el R, el rendimiento, con KMF y KMI, que quién sabe qué valores son, porque son los valores que haya ingresado el usuario, pero en ningún momento los chequeamos. Entonces acá ya tenemos el R. Y después recién venimos acá al while y chequeamos las condiciones. Es decir, recién acá empezamos a chequear las condiciones para saber si los datos son válidos o no. Pero vemos los datos si son válidos o no, pero ya lo tenemos calculado. Entonces, ¿de qué me sirve reingresar los valores si ya los datos incorrectos ya los usé? Bueno, y después acá aparece este otro while que también hace una cuenta media extraña, porque mientras el KMF sea menor que el KMI, dice que justamente no puede ser, así que vuelve a ingresarlo, lo ingresa y recalcula el R. Pero en realidad no sabemos si este KMF que ingresó ahora ya está bien, porque puede ser que KMI sea 10, ¿sí? Podría ser de que KMI sea 10 y que KMF sea 8, por decir. Entonces esta condición es verdadera, entramos acá y acá, después de que KMF era un 8, me ingresa un 5.
Y con ese 5 yo ya estoy calculando acá. Cuando el 5 todavía no es válido. Y bueno, y acá le hace un cambio de signo porque evidentemente detectó en el proceso de que había algo que andaba mal. ¿Sí? Como trabaja con datos que pueden ser positivos o negativos porque en realidad no los chequeó, entonces hay posibilidad de que les quede un R negativo, y la solución que encontró es chequear si es negativo, le cambia el signo. ¿Sí? Este es un programa bastante embrollado que obvio que le invirtieron tiempo y dedicación para resolverlo, cosa que está perfecto, pero se hicieron más lío del que era necesario para resolverlo. Y en general siempre conviene la solución más sencilla dentro de lo que se pide, por varias cosas. Les lleva menos tiempo, es más fácil de encarar. Por ahí no es tan fácil de darse cuenta, pero una vez que la encuentran, es mucho más fácil de programar. Y es más difícil de equivocarse. Yo acá esto la verdad que no lo chequeé, pero es probable de que hayan casos en los que este programa no anda. No los busqué, pero al ser medio embrollado, es posible de que hayan algunos casos en los que ande mal. Habría que ponerse a mirarlo más en detalle, pero puede pasar. Por eso, en general, siempre traten de hacer los programas en la forma más simple.